Queremos hoy estudiar Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el 24, porque hay importancia en estos versículos. Ahí en el versículo 13, Jesús pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo de Hombre? El Hijo de Hombre es un nombre que es Jesucristo. El Hijo de Hombre en Daniel capítulo 7 señala acerca del Hijo de Hombre yendo de anciano de días. Dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo de Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él, y fue dado dominio, gloria, reino, para que todo pueblo, naciones, lengua le sirviere. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces el Hijo de Hombre tiene significado en la Biblia, especialmente cuando Jesús se refiere al Hijo de Hombre. Y Jesús está diciendo a su discípulo en César de Filipo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo de Hombre? Que es Jesús. Algunos dicen unas cosas, otros dicen otras. Vimos en el versículo 14 la lista que la gente pensaba que Jesucristo era. Dice el versículo 14, y ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. La gente estaba confundida. ¿Quién era Jesucristo? En Lucas 9, versículo 7 hasta 9, que no vamos a leer, Herodes pensaba que Jesucristo era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. En Lucas 9, versículos 7 y 9, dice el versículo 9 de ese capítulo, Lucas 9. Y dijo Herodes, a Juan yo decapité. ¿Quién puede ser de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces, alguna gente pensaba que era Juan el Bautista. Herodes en un tiempo posiblemente pensaba eso también. Pensaba que Juan Bautista resucitó de nuevo y estaba ahí predicando. Pero no. Jesucristo no era Juan Bautista ni era Jeremías. El versículo 15, él dice, y él les dice, ¿y vosotros quién dice que yo soy? Respondiendo Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué significa la palabra Cristo o la palabra Mesías? Esta palabra significa ungido, o para decir en otras palabras, escogido de Dios. Jesús es el Cristo, el Mesías, el escogido de Dios, para traer salvación a todo que pone su fe a donde Él. Entonces, vemos aquí Pedro confesando a Jesucristo como el Mesías, como el Cristo. Pedro apuntó que Jesús era el Cristo. Y el versículo 17, Jesucristo le dice, y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Notad que fue que se lo reveló, no era carne ni sangre. Entonces, hay evidencia que prueba que el Padre nunca fue humano. Los mormones dicen que el Padre un tiempo era humano y ahora es Dios, que cual la Biblia nos enseña diferente. Porque ahí dice que fue que reveló esto a Pedro, no era carne ni sangre, no era humano,
era el Padre. El Padre es Espíritu. Lo dice la Biblia. Pero la cosa es, vemos aquí que también Jesús dice que esto fue revelado a Pedro de parte del Padre. Entonces, versículo 18, Jesús dice, y yo también digo que tú eres Pedro. Jesús dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, aquí en ese versículo 18, hay mucha confusión refiriendo a la iglesia católica. La iglesia católica dice que la iglesia está fundada sobre Pedro. Sobre Pedro, y que Pedro era el primer papa. Primeramente, la palabra papa, tú nunca lo vas a ver en la escritura. Porque el papa no existía en la escritura, en el tiempo de la escritura. El papa es una palabra inventada de los Césares. Y entonces llegó a ser llamado el obispo de Roma. Quiso coger ese título para sí mismo, para decir que tiene el imperio del gobierno del mundo, y también tiene el imperio de la iglesia, que cual vemos que los papas ciertamente son mentirosos, y que Pedro no fue el primer papa. Porque si tú miras la palabra, en Diego, Jesús llamó a Pedro, tú eres Pedro. Pedro significa en el griego, la palabra para Pedro es Petros, que significa una piedrita. Petros, una piedrita. Y puedo decir, y sobre esta roca, ahora la palabra que habla de roca es una palabra diferente. Sobre esta roca. Y si vemos qué palabra usa para la palabra roca, es la palabra Petra, que es una piedra grandota. Hay una ciudad que es completamente hecha de piedra y está en Edom, y es llamada Petra porque es completamente inmensa. Eso dice, sobre esta piedra inmensa voy a edificar mi iglesia. No sobre... Ahí Jesús está llamando a Simón, hijo de Jonás, está llamando a Pedro, tú eres una piedra chiquita. Pero sobre esta piedra, esta roca, no sobre ti, Jesús está refiriendo a sí mismo. Jesús es la roca sobre el que la iglesia es edificada. Sobre esta roca, sobre esta Petra, roca grande, roca inmensa, la profesión que tú hiciste, que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, voy a fundar mi iglesia. Y pues entonces dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atáis en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra sea desatado en el cielo. Entonces, mandando a sus discípulos que nadie dijera que él era Jesús el Cristo. Mandó a sus discípulos que nadie dijera que era Jesús el Cristo. Y ahora, quiero usted notar algo. Eso quería esto sea secreto entre él y sus discípulos. Bueno, y si leemos los versículos, vemos qué autoridad tenía Pedro. Porque leemos en el versículo 19 que, y si es cierto de que Pedro podía atar y lo que estaba en el cielo y lo que está en la tierra, y tenía ese poder de la llave del cielo. Él podía mandar a Jesucristo
que no muriera en la cruz y Jesucristo necesitaba hacer caso. Y vemos a él tratando de mandar a Jesucristo que no fuera en la cruz en el versículo 21. Y Jesús no hizo caso. Leemos el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atáis en la tierra sea atado en los cielos. Y todo lo que desatáis en la tierra sea desatado en los cielos. Mejor traducido, lo que tú atáis en la tierra es porque ya es atado en los cielos. Y porque lo que tú desatáis en la tierra es porque ya está desatado en los cielos. Es porque está ahí, entonces tú lo haces en la tierra. En el versículo 20, Jesús mandó a sus discípulos que se callasen y que no diga a nadie que hay Mesías. El versículo 21 dice, de aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Y ahora vemos Pedro en el versículo 22 y 23. Vemos Pedro tratando de arrepentirle a Jesucristo, diciendo a Jesucristo, no, tú no vas a ser crucificado. Mira, dice el versículo 22. Y Pedro, tomando de aparte, comenzó a arrepentirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te contestará. Eso no te va a pasar. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quita delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pensáis en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, négase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero notar, Jesucristo arrepintió a Pedro. Pedro no tenía autoridad sobre Jesucristo. Pedro no podía mandar a Jesucristo. Entonces, esto es lo que Jesús está hablando de la roca, que significa la confesión que Pedro tenía de fe, que Jesús es el Mesías y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando estoy hablando del cuerpo de Cristo, no estoy hablando de la iglesia romana católica, porque la iglesia romana católica dice que su cabeza es el Papa. Bueno, la Biblia a nosotros, a los cristianos, dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Leemos en Efesios 5:23. Dice que Jesús es la cabeza. Leemos y dice, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y es el salvador del cuerpo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que la iglesia católica no es ninguna iglesia. La iglesia católica romana no es ninguna iglesia cristiana. Porque no tiene Jesucristo como su cabeza. Pero también vemos que la iglesia es mandada por Dios. Es mandada por Jesucristo. Jesús es quien manda a la iglesia. Y da la orden a la iglesia que debe hacer. Y vemos también, y si vamos para Mateo capítulo 18, versículo 17 hasta el 20, vemos estas mismas palabras que Jesús dijo a Pedro. Vemos que Jesús se lo dice a la iglesia, se lo dice a la iglesia, a los discípulos. Dice el versículo 17 hasta el 20, dice, y si no lo oyeres a ellos, dílelo a la iglesia. Y si no oye de la iglesia, tenle por étnico y publicano. De cierto os digo, todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros acuerdan en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, o sea hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces la iglesia es a donde está
gente congregado en el nombre de Jesucristo. No en nombre de San Pedro, no en nombre de San Martín, no en nombre de San María, no en nombre de ningún santo, sino en el nombre de Jesucristo. Está congregado en el nombre de Jesús y Jesús está ahí. Ahí es la iglesia. Es más de uno congregado y en comunión con Jesucristo. Comunión con el Padre y Espíritu Santo. Esto es la iglesia. Y la iglesia es el que tiene Jesús como cabeza, que tiene Jesucristo como el principal y cree lo que dice la Biblia. Y la iglesia tiene poder. Y Dios pone en la iglesia lo que va a ser salvo. Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 47, y dice: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor enviaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia, eso está en Hechos capítulo 2, versículo 47, la iglesia es donde Dios pone cristiano. La iglesia es donde Dios pone el cristiano. Dios pone el cristiano en una iglesia. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no fue fundada por Pedro. La iglesia fue fundada por Jesucristo. Y la iglesia no es un sitio que manda el Papa, sino es la iglesia un sitio que manda Dios. Y la iglesia católica romana no es bíblica, porque ella tiene sobre su cabeza el Papa. Y la Biblia me dice a mí que solamente Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Jesús es el principal piedra de ángulo. La Biblia no me dice a mí que el Papa tiene la autoridad de Jesucristo. Y cualquiera que busca tener más autoridad que es Jesucristo y quiera poner y quiera quitar lo que la Biblia nos dice a nosotros, no ponga y no quite. Esto es un anticristo y un falso profeta. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Caglidis y nos vemos en el próximo programa de Por Fe Andamos con Jesucristo. Adiós.